Otra de las herramientas que tenemos en la parte del proceso de mejora, que es documentar, es los tiempos potenciales. Antes de eso, yo les he hablado que los tiempos normalmente es bueno que salgan por tiempos predeterminados para no usar el cronómetro, pero tal vez les decía que el cronómetro no desaparece. El cronómetro es bueno tenerlo para medir algunos ciclos de máquina o algunos procesos muy manuales que no son fáciles de hacer por predeterminados o no son muy exactos, y es muy importante tener un cronómetro para este tipo de herramientas que se deben usar cuando ya sea estrictamente necesario. Dice la teoría de restricciones que uno debe estar en una planta de producción cualquiera, debe estar permanentemente identificando dónde está su cuello de botella, atacar el cuello de botella para que el cuello de botella se vaya a otro lugar, pero yo pueda resolverlo. Aquí funcionamos exactamente igual. Por ello les decía en la primera diapositiva o en la segunda que la confección es una de las industrias más bonitas porque es donde más herramientas se pueden llegar a aplicar, pero resulta que estamos como calificados de ser plánticas de confección, de costura empíricas, y eso no es así. Entonces, primero que todo, ¿qué debemos medir y cómo lo debemos medir? Pero antes de eso, debemos de saber qué tamaño de muestra, o sea, cuántas mediciones nosotros deberíamos hacer en un puesto de trabajo. El error más común que uno encuentra en las fábricas es este. ¿Qué es eso? Ah, ingeniero, yo saqué 5 mediciones porque como el formato viene dividido en 5, yo lo hago así. Sí, no jodas eso. Ah, sí. ¿Y por qué no haces 10? Pues porque no llenas 2 renglones, o 3, o 4. No, pues porque me demoro más. Entonces, estadísticamente hablando, si yo hago 5 mediciones en un puesto de trabajo con un reloj, no tengo una confiabilidad de muestra alta para yo decir que está sucediendo o que el promedio de la operación es tal o que la capacidad del operario es tal. Entonces, si no tomamos al manual de la Organización Internacional del Trabajo, que es la Biblia que debería tener cualquier técnico, tecnólogo o ingeniero que se dedique al tema de operaciones, de manufactura y de procesos de producción, debería tener esta joya. Es un libro que tiene todos los años del mundo y se sigue usando. Entonces, esa herramienta hay que tenerla. Si nosotros vamos al pie de la letra, encontramos que en algunas operaciones muy pequeñitas, yo para que la muestra fuera confiable, debería hacer 200 mediciones. Y a medida que el tiempo se incrementa, pues pasamos a 100, a 60. Ahí podemos ver pues la tablita que nos muestra los distintos tamaños. Pero yo le enseño a la gente cuando vamos a las fábricas, uno tiene que ser muy práctico y uno no puede volverse más papista que el papa. Entonces, ¿qué hacemos? Busquemos un punto medio para que nos sirva para las operaciones pequeñas y para las operaciones grandes y ser práctico. Y para ello hemos hecho muchos trabajos y nos hemos encontrado que un tamaño de muestra muy bueno está por los lados de 30. ¿Ok? No de 5. Y vamos a eso. En los tiempos potenciales, ¿qué son los tiempos potenciales? Los tiempos potenciales es, yo voy y mido al operario, cómo esté trabajando, cómo lo esté haciendo, y voy y lo mido. Y me da que ese operario, con errores, con problemas o con lo que esté haciendo, debería de hacerme X producción. Cada 2 horas, cada día. Lógicamente, hay que tener en cuenta unos suplementos. ¿Correcto? No es solamente coger y medir y decir, no, porque la persona tiene problemas de necesidades personales, pues problemas no, tiene que utilizar el tiempo de necesidades personales, hay un tema de fatiga, etcétera. Entonces hay unos suplementos que normalmente van relacionados al tipo de máquina. No es lo mismo el suplemento de una máquina
de 2 agujas, que de una plana, que de una fileteadora, porque hay un tiempo de máquina ahí importante, pero eso ya se verá en el detalle, en el tema del curso intermedio y avanzado. Entonces yo puedo tener el tiempo potencial del operario, el tiempo que la persona se gasta. ¿Qué es lo ideal, muchachos? Lo ideal es que el método de trabajo sí sea el que es. O sea, que el puesto de trabajo esté bien, que el puesto de trabajo me lo estén haciendo como es, con las distancias que son, con las alturas que son, etc. Y cuando el operario está trabajando, yo voy a hago un sondeíto y me doy cuenta, bueno, este operario puede hacerme 300 unidades por hora, por día. Resulta que cuando el módulo ya empieza a trabajar o la línea de producción empieza a trabajar, yo empiezo a descubrir, cuando empiezo a retroalimentar o a documentar o a evaluar la información, me doy cuenta que ese operario de las 300 unidades al día me está haciendo 150. Entonces digo, no, momentico. Está bien que el estándar esté pidiendo 400. Eso es un tiempo teórico, difícil de alcanzar, porque debe cumplir una norma estricta, exacta. La máquina debe estar en buenas condiciones y el tiempo se tiene que aprovechar al máximo. Pero resulta que el potencial real de ese operario mide el cronómetro medio 300 unidades día. Y en la realidad está haciendo 150. Entonces, ¿qué hago yo? Antes de aspirar a que la gente llegue al estándar, yo debo buscar que las personas lleguen a su propio potencial o a su propia capacidad. Esas capacidades pueden ser buenas, regulares y malas. Eso ya lo veré yo después. Pero no me llega. Entonces empiezo a hacer un trabajo con la persona, sencillo, converso, ¿qué te pasa? Y muchas veces el operario no te transmite todo lo que le está pasando. Por temor, porque se bloquea, porque no es bueno para conversar, porque no es bueno para expresar lo que está pasando. Y dejamos la cosa así. Nos vamos y continuamos encontrando que el operario sigue en 150, de pronto subió a 180, 150, 180 y las 300 nada. Entonces, ¿qué hago yo? Hay una herramienta muy poderosa, que nosotros la llamamos el Job Training, que se debe utilizar solo y estrictamente en el momento indicado. ¿Por qué? Porque es una herramienta que se gasta 1 o 2 horas, 4 horas, o muchas veces si el tema es muy crítico, puede ser todo el día una persona solo registrando absolutamente todo lo que a la persona le está pasando en el turno. ¿Para qué? Para que después de que yo haga la evaluación, por ejemplo, este es un seguimiento que está aquí de 1 hora, y yo me doy cuenta que en 1 hora esa persona el 64% del tiempo está trabajando, pero tiene un problema de rotura de hilo del 3%, tiene un tiempo paquete del 7%, tiene un daño mecánico del 20%, tiene cambios de carretel del 1% y tiene un tema de necesidades personales del 4%. ¿Qué hago yo? Voy y analizo qué está pasando con esa persona. Y en ese análisis me doy cuenta por qué no me llega a su capacidad. Es que la capacidad que yo le medí es su capacidad, no es la de otro, no es un estándar. Entonces, si no llegas por algo, y claro, aquí encontramos haciendo un seguimiento que esa persona, la máquina, tiene un problema. El 20% de esa hora de trabajo se perdió. Y cuando yo fui a preguntarle al operario no me lo dijo, porque se lo olvidó, porque ya lo ven muy común que el mecánico esté sentado ahí. Entonces uno dice, momentico, no, es que no vale la pena, ingeniero, es que imagínese que usted estuvo aquí 60 minutos y no se perdieron sino 12. Pucha, 12, eso es un montón. Lo mismo, hombre, es que la máquina, además de los 12 minutos de mecánica, la máquina me está rompiendo el hilo, rompiendo el hilo, rompiendo el hilo. Y cada que rompe el hilo, la persona tiene que volver a enhebrar la máquina, volver a revisar, el carretel se enredó, saca el carretel, lo despeluca, lo mete otra vez en la caja bobina, vuelve y lo coloca. Y está perdiendo por rotura de hilo un 7%. Entonces ahí ya vamos en un 27%. Y, perdón, el rotura de hilo 3. Tiempo paquete 7. Tenemos que ver en nuestros suplementos si nosotros lo tenemos, por ejemplo, en un 3 o en un 4. Entonces, si la persona está usando un 7, es porque está gastando un tiempo adicional. Entonces uno ya ahí mira si es que el paquete está viniendo mal amarrado, está viniendo desorganizado por parte de los operarios de atrás. Ahí es donde uno empieza a documentar, pero para mejorar.
no para llenarse de papeles y de eficiencias y de relojes y de gráficas en un computador, que ir a la planta y tomar decisiones. Y cuando la gente ve que estamos tomando decisiones de ese tipo, la gente nos para bolas. O sea, la gente dice, venga, ingeniero, ven un momentico, mire lo que me está pasando aquí. Voy a poner un ejemplo que ya se dieron cuenta que es de lo que me gusta. En una de las fábricas de confección, en la de camisas, que fue una de las fábricas, me contó, donde más me marcó porque fue donde más desarrollo hicimos a nivel de ingeniería, de sistemas modulares, de sistemas de incentivos. Oye, ahí la aplicamos toda. Nos encontramos que la manga se monta, la manga francesa se hace con una máquina de 2 agujas de cadeneta. Entonces teníamos 2 tipos de mangas que tienen 2 tipos de ajustes distintos. En una máquina de cadeneta, cambiar el ajuste es un tema que hay que normalmente llamar al mecánico porque hay que mover la barra de agujas, hay que cambiar todo el mecanismo, hay que volver a cuadrar los loopers. Y eso, en nuestra fábrica teníamos 2 máquinas montadoras de mangas. Cada que el mecánico tenía que ir a hacer un cambio de esto se demoraba 15, 20, 25 minutos. ¿Por qué? Porque el cambio iba acompañado de mecánica, conversada, desatrasada y chisme. Cuando montamos el sistema modular en la fábrica de camisas, que era un sistema modular un poquito adaptado, era como un mix o un híbrido entre sistema en línea y sistema modular, pero le metimos fue toda la filosofía modular, que fue lo más bacano. Nos encontramos que cuando empezaron los sistemas de incentivos, las operarias se veían afectadas ya no solamente las líneas que montaban mangas, sino el resto de la línea de producción, o sea, todo el personal, porque el sistema de incentivos, más adelante lo mencionaré, estaba medido por el final de la línea. Entonces empezamos a ver qué pasa. Ah, no, es que el mecánico le demora media hora cambiando el ajuste, ingeniero, entonces, ¿qué hacemos? ¿Y qué podemos hacer? Entonces no, pues que el mecánico no nos converse y que podamos hacerlo más rápido. Y salió una señora mucho más adelantada que todos y dijo, un momentico, yo soy capaz de hacer el ajuste de mi máquina y me queda mejor. Yo ya lo he intentado. Listo, usted es capaz. Venga, pues intentemos. Cuando tengamos ajuste de máquina, usted cambia el suyo. La otra operaria sigue llamando al mecánico. Empezamos a hacer el experimento y veíamos que ella era capaz de hacer el cambio de ajuste entre 5 y 8 minutos, contra 25 y 30 que se demoraba el mecánico. Un mecánico de 20 o 30 años de experiencia. Pero no era porque la señora supiera más, ella sabía cómo quería acomodar su máquina, ella es la que cose su máquina y el señor le ponía conversa, pues con la buena intención del caso, pero los sistemas de incentivos ya empezaron a decir, momentico, mecánico, es que no podemos perder tiempo. Entonces, ¿qué se hizo? Ella misma hacía el cambio de ajuste. Cuando empezamos a ver que funcionó, yo lo llamo coloquialmente el efecto envidia. El efecto envidia es que la operaria del lado dijo, yo también quiero, yo también puedo hacer mi cambio de ajuste. Entonces esta misma señora y el mecánico le enseñaron a ella cómo se hacía el cambio de ajuste. Y al cabo de unos pocos días las 2 señoras hacían el cambio de ajuste. ¿Qué hicimos? El tiempo potencial que tenían ellas se llevó más a la realidad, porque antes era así. Este es el potencial y esto era lo real. Al eliminar ese tema mecánico, hicimos esto. Entonces, perdón, eso es lo que había que hacer. Entonces, el seguimiento nos ayuda a determinar dónde estamos perdiendo el tiempo y qué nos está haciendo daño en la planta de producción. Esto, vuelvo y repito, esto es tediosito, es pesado, entonces es bueno hacerlo solo cuando se necesita, no siempre. Cuando ya vemos que es estrictamente necesario. Nosotros en una de las fábricas
teníamos inclusive hasta 3 turnos y teníamos un problema en un autómata de pegada de bolsillos de los Levi's. La única forma fue que le hicimos seguimiento de 8 horas a cada uno de los muchachos, pero no para buscarles el pero a ellos, era para encontrar qué era lo que estaba afectando para que ellos no dieran el máximo que podía dar un equipo como esos. Sigamos entonces.